Gracias al Ministerio de Cultura en Junín, a la Facultad de Ciencias de la Comunicación, al Colegio de Periodistas y por supuesto a todos los que están aquí participando, tanto en este lugar donde está Haas como en Huancavelica. Bienvenidos, bienvenidas y muchas gracias por su interés y por su tiempo. El viernes anterior, Javier Tolcacher ha situado elementos claves que definen no solamente la necesidad y el sentido de una comunicación con enfoque de paz y no violencia, sino también criterios orientadores, prejuicios a desmontar y prácticas a fortalecer. Es importante tener presentes los contenidos de esa conferencia porque la importancia del tema que compartiré con ustedes y el abordaje que buscamos darle se fundamentan justamente en el enfoque sobre el cual ya ha conversado Javier con ustedes hace 8 días exactamente. Por otra parte, quiero contarles que Presensa hace parte de una amplia plataforma de organizaciones y espacios de comunicación de nuestro continente que se llama el Foro de Comunicación para la Integración de Nuestra América. El foro es un espacio diverso, amplio, múltiple y heterogéneo que expresa desde la comunicación alternativa una firme intención de contribuir a la integración de nuestros pueblos. Desde ese espacio que les invito a conocer, llevamos adelante boletines, programas de radio, campañas, encuentros y debates que al tiempo que fortalecen nuestra propia articulación y nuestra propia integración como espacios de comunicación, buscan responder a una necesidad de nuestra región y nuestros pueblos, afianzar y profundizar la integración de Latinoamérica y el Caribe. Pero bueno, ¿por qué la integración es parte de una agenda con enfoque de paz y no violencia? Podrían estarse preguntando ustedes, ¿por qué hablar de integración cuando hablamos de comunicación para la paz y la no violencia? Hay muchos argumentos para sustentar una respuesta a esta pregunta. Sin embargo, en la perspectiva de dar continuidad a lo planteado ya en la primera charla de este ciclo, retomo aquí 3 ideas que me ayudan a responder esta pregunta. Primera, quienes creemos en la necesidad y la posibilidad de un mundo humanizado, optamos siempre por las alternativas más humanas, las que nos permiten evolucionar hacia un mundo no violento. Evidentemente, optamos por alternativas de colaboración, complementación, diálogo y resolución no violenta de conflictos. Procesos de integración con estos signos son, por supuesto, procesos en los que Presensa apuesta su tarea comunicativa. Segundo, ante un mundo violento y en el aparece como natural, casi como un destino inexorable, nosotros optamos por la transformación, por la construcción de un mundo no violento y avanzamos con certeza hacia otra forma de relacionarnos. Por eso, procesos de integración de signo solidario son procesos por los que Presensa apuesta desde su tarea comunicativa. En ellos está la señal de relaciones nuevas entre los pueblos. En nuestro enfoque y selección temática, y ese es el tercer argumento, poner luz en todos aquellos esfuerzos que apuntan a la paz, a experiencias que abren futuro y muestran lo mejor del ser humano y de los pueblos, es una opción fundamental. Desde nuestro punto de vista, los esfuerzos de integración que desde los estados han marcado la última década y los múltiples lazos que se tejen entre movimientos sociales y pueblos en nuestro continente son claramente avisos que nos llegan desde el futuro, anuncios de lo posible que ya está entre nosotros. ¿Qué es la integración? ¿Qué significado tiene? ¿Qué o quiénes son los que se integran? ¿Son los estados? ¿Son los pueblos? ¿Son las naciones? Es preciso, en este punto, no confundir los términos estado y nación, y mucho menos fundirlos en un mismo concepto. Las naciones existen más allá de una jurisdicción territorial o de gobierno,
así como también va creciendo el reconocimiento de que los estados albergan y están conformados por una pluralidad de naciones. Profundicemos brevemente en las dinámicas históricas. En cuanto al Estado, este surge en su formato actual como forma superadora del despótico poder monárquico, consolidándose luego, sin embargo, como un instrumento de la ascendiente burguesía europea. De esta manera, aquellos ideales de libertad, igualdad y fraternidad quedarían eclipsados en la práctica por el derecho a la propiedad individual. Algo similar ocurriría en nuestra América ocupada, donde la descendencia colonial y los criollos acomodados manejarían los nuevos estados emancipados según sus propias apetencias. Tanto allí como aquí, la Iglesia colonialista mantendría gran parte de su influencia. Tanto allí como aquí, los esclavos, las mujeres, las naciones originarias, los habitantes del campo y los campesinos, ahora devenidos obreros, continuarían siendo vejados y oprimidos. Recién entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX, las luchas reivindicativas lograrían abolir la esclavitud, elevar la condición femenina y generar cada vez mayores derechos para el ciudadano común. Sin embargo, con el avance del imperialismo voraz, muchas cúpulas se ofrecerían a entregar el esfuerzo común y el avance acumulado a cambio de mantener su mezquina posición dominante. Traición y propaganda convertían así al Estado en un aparato al servicio del negocio de poderes extranjeros que a su vez mutaban desde sus capacidades industrialistas y comerciales hacia una cruel e improductiva manipulación financiera. En tiempos recientes y en la huella de algunos esfuerzos previos, parcialmente barridos entonces por los intereses del gran capital y las lógicas destructivas de un mundo bipolar, emergerían en nuestra región nuevas fuerzas políticas alentando la recuperación del Estado como hogar de los derechos humanos. Estas fuerzas encarnarían en gobernantes de reconocida decencia y con una gran capacidad de docencia hacia sus poblaciones. En la vorágine de un mundo cada vez más conectado, ante el embate de una globalización del más fuerte, varios pueblos latinoamericanos encontrarían en esos dirigentes los mejores representantes para contraponer un proyecto de Estado a la vez fuerte y compasivo, junto a la propuesta de forjar estructuras de cooperación interestatal que pudieran ayudar a promover el interés de los habitantes de estos territorios. Es lo que hemos vivido en la última década, en los últimos 12 años y que, digamos, está pasando por un momento difícil en algunos sentidos con los procesos de UNASUR, ALBA, la CELAC, etcétera, etcétera, los organismos regionales de integración del nuevo cuño, digamos, con nuevas aspiraciones y con nuevas búsquedas, digamos, diferentes a las de anteriores momentos de la historia en nuestro continente. En cuanto al concepto de naciones, estas se definen, citando al pensador latinoamericano Silo, por el reconocimiento mutuo que establecen entre sí las personas que se identifican con similares valores y que aspiran a un futuro común. Una nación, continúa el pensador, puede formarse hoy, puede crecer hacia el futuro o fracasar mañana y puede incorporar a otros conjuntos a su proyecto. He aquí que en este sentido proyectivo, los latinoamericanos y caribeños nos vamos encontrando hacia un futuro común. Es decir, la base de nuestra unión no está constituida esencialmente por antiguos legados o quiméricos paisajes pasados, sino por la posibilidad de reconocernos hermanos en un proyecto común hacia el futuro. La integración deviene así en un espacio de convergencia intencional y querido. De este modo pueden confluir tradiciones culturales diversas, distintas lenguas, modos de ver el mundo, como así también de esta mezcla novedosa pueden emerger creativamente nuevos usos y visiones compartidas. Así es que nuestro proyecto de integración requiere no solo de instancias institucionales interestatales que resistan efectivamente el permanente intento de dominación del poder establecido,
sea vernáculo o foráneo, sino también y sobre todo de una consciente y activa voluntad de los pueblos para ir al encuentro de otros conjuntos y otras realidades, para ir más allá de sus propias fronteras geográficas, culturales y mentales. Desde esta perspectiva, es necesario despertar sueños, vocaciones, sentimientos de hermandad. Es imprescindible mostrar que los cambios no solo son deseables y necesarios, sino sobre todo son posibles, pero que se requiere, si no de todos, al menos de muchos. Allí surge la imperiosa necesidad de comunicar, apelando a la subjetividad de cada uno para disponerse a dicho cambio y a la articulación organizada de los conjuntos humanos que vehiculizan y mejoran toda capacidad individual. ¿Cuál es el sentido de un proyecto integrador en nuestro continente? El proyecto integrador tiene un único sentido posible y es el de la solidaridad, la paz irrestricta y la ampliación de horizontes para cada ser humano habitante de estos suelos. Sin este signo, las alianzas son instrumentos de opresión. ¿Quién querría esos, perdón un momento, quién querría esos supraestados monstruosos o insensibles, cada vez más alejados de la gente misma y alejando cada vez más a la gente de las decisiones? Haciendo uso de conceptos vertidos por los sociólogos brasileños Andrea Bruckmann y Teotonio dos Santos, es evidente que el proyecto de integración al que aspiramos se incluye en términos más generales, abro comillas, en un movimiento cada vez más amplio a nivel mundial que afirma la necesidad de una alianza estratégica entre los países del sur para promover nuevas formas de convivencia planetaria, basadas en el respeto mutuo, la tolerancia como principio fundamental, la diversidad cultural y civilizatoria como posibilidad de enriquecimiento y no de exclusión, y la cooperación sur-sur basada en el principio de los beneficios compartidos. Hasta aquí la cita. Representa también una transformación de paradigmas, dejando atrás el choque de civilizaciones para ir a la colaboración de civilizaciones. Significa pasar de la violencia de la imposición de un imperialismo globalizador a la no violencia del encuentro fraterno y mundializador entre culturas y pueblos. El proyecto integrador cobra sentido y permanencia cuando se unen las naciones y cuando los estados y sus gobiernos son voceros e intérpretes institucionales de esa unidad. Cobra sentido cuando la base social, los movimientos sociales, la gente empuja hacia la integración, se conecta, se entrelaza, construye agendas comunes, se identifica y se solidariza con las luchas de los otros. Por ello es que tenemos que profundizar en el protagonismo de cada uno, superando todo paternalismo, mostrando en nuestras agendas informativas y de comunicación cómo es la gente misma la que va construyendo la realidad todos los días, extendiendo cada vez más la actividad de la comunicación para que comunicar esté vivamente en las manos de cada uno y de los colectivos sociales en los que la gente encuentra expresión artística de sus necesidades. El proyecto integrador vive es la respuesta evolutiva a la desintegración insensible de la globalización. Es la señal de la vanguardia que por su lazo fraterno y humano tiende a proyectarse como faro más allá de la propia región. Es la oportunidad de afirmar un nuevo horizonte valórico, digno de los seres humanos, que convoque a transformar el actual atraso en las estructuras sociales y de ideación que ya no se corresponden con las necesidades evolutivas de nuestro género. El proyecto integrador pone de manifiesto también la responsabilidad de solucionar la región, comprendiendo que por poderes extraterritoriales para expoliar y dividir. Al mismo tiempo,
Este proyecto integrador tendrá por característica abordar la efectiva superación de conflictos que hoy son deliberadamente escondidos, pero que están a la base de la inequidad de oportunidades, como lo son la ilegítima apropiación de la tierra y de los saberes y conocimientos colectivos, la mercantilización de servicios básicos, la situación inaceptable de hambre y miseria que aún padecen millones de seres humanos, la depredación irracional de los recursos medioambientales, la indebida manipulación de la información por parte de las corporaciones mediáticas, el peligro que representan la guerra y la subversión de la democracia fomentada por la injerencia extranjera golpista, pero también las tendencias internas al aumento del armamentismo y la militarización social, las discriminaciones que aún subyacen en nuestra propia conciencia, la vacua propensión al consumo desenfrenado como fuente de sentido vital y tantos otros temas que necesitaremos descubrir como conjunto. Comunicar la integración. ¿Cómo propagar este proyecto? ¿Cómo convocar a cada vez más colectivos y conjuntos a fluir en este cauce transformador? Esa es nuestra tarea. Así como pensamos la integración en términos de articulación y confluencia, así como añoramos que los pueblos converjan en direcciones comunes, la comunicación del proyecto de integración debe ser también coherente con estos postulados. De este modo, cada organización, cada medio, cada red, cada comunicador podrá colaborar con el proyecto si va más allá de su interés particular e inmediato, mucho más allá. No se trata de abandonar identidades, sino de incluirlas en un proyecto mayor. No se trata de uniformar nada, se trata de multiplicar formatos y modos de comunicar, apoyándose en la imagen de esta misión central, convocante y vinculante. No se trata de monopolizar nada, sino de rebatir los monopolios. No se trata de un proyecto chauvinista, resentido, reactivo, sino de construir realidades propias y conjuntas, propositivas y creativas, y de armar esas realidades que se construyen junto a otros. Se trata de compartir con los demás comunicadores, pero también con artistas, deportistas, literatos, músicos, referentes de la ciencia y del espíritu y otros tantos actores sociales para que también sumen a esta tarea. Se trata de convocar a nuestros 160 millones de jóvenes que ya cuentan con la ventaja de haber nacido en un paisaje transfronterizo a desdibujar definitivamente los límites de las viejas pizarras y proponerles convertir la genuina integración latinoamericano-caribeña en parte de su proyecto generacional. Se trata de ofrecer mejores habilidades de cada quien, sus mejores virtudes, al servicio de esta causa noble. Se trata de elaborar estrategias diversas con la participación activa de movimientos, academia, gobiernos, para dejar atrás viejos enconos y descubrir nuevos encuentros. Sobre todo, se trata de dar espacio pleno de misma para que pueda labrar su propia existencia en base a sus propios deseos y no basados en deseos manipulados por otras agendas. Se trata, como decíamos al principio, de buscarnos y encontrarnos para articular la comunicación, el gran proyecto de integrarnos como pueblos y personas que aspiran a un futuro pleno de humanidad para todos. Es necesario agregar savia, impulso, renovación y, por qué no, una transgresión y crítica regeneradora al esfuerzo institucional integrador, para que éste no se convierta en una nueva burocracia sin conexión con la gente, para ir corrigiendo sus carencias, pero también para ayudar a prevenir sus desvíos. Desde nuestra tarea comunicativa podemos hacerlo.